Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el doctor Magaña. Bienvenido a los micrófonos de Libre Pensamiento, doctor. Miguel Soto, buenos días. Miguel Soto, ellos son médicos generales, médicos de la yo soy maestro en salud pública. Maestro en salud pública, muy bien. Y yo también soy maestro en salud pública y médico general. Excelente. Entonces, la vez pasada nos quedamos con un tema, los comprometimos a que vinieran aquí a los micrófonos de Radio Vida por había un tema que dijimos, bueno, es para la siguiente porque pues, ya teníamos el tiempo encima, y es muy importante la salud de los lazarocardenenses, doctor. Sí, hay un tema. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Georgina. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y con todo tu amable auditorio de Radio Vida. Muy temprano, pero ya con muchas ganas de poder compartir con todos y con todas algún tema de relevancia. Y hoy pues en las redes sociales y en las propias televisoras vemos que sale el tema de la viruela símica y causa un revuelo ante toda la gente porque se hablan de muchas cosas, pero en realidad nada en concreto, y de ello vamos a estar hablando, de lo que es la enfermedad propiamente, de los síntomas, doctor, de todo lo que conlleva, los cuidados, qué tan grave es este tema y cómo lo podemos abordar desde casa, los cuidados que debemos de tener ya una vez sabiéndose positivos o generando alguna pues reacción positiva o sospecha ante este posible virus ya de contagio, que además no se da de manera inmediata. Es como las enfermedades virales, tiene su tiempo de incubación. Y bueno, pues aquí vamos a estar comentándoles y también los mitos que hay sobre las vacunas que hay para esta enfermedad, tratamientos, y sobre todo analizar el tema de la psicosis que se está generando en las redes sociales y en todos los medios de comunicación a raíz de esta viruela tan famosa símica. Y pues aquí vamos a arrancar, doctor, con primero que nada, pues qué es o de dónde viene esta viruela. Sí, muy buenos días, gracias Georgina por la invitación. Es verdad, mucha inquietud acerca de este tema, de esta enfermedad, y es a lo que venimos hoy, precisamente a traer la información tal vez básica para hacernos entender ahí en casita, pero es lo que necesitamos saber de pronto, doctor. Entonces, bueno, esta enfermedad es una enfermedad infecciosa viral de carácter zoonótica, es decir, originada por el contacto con animales salvajes sobre todo. Una enfermedad que no es nueva, fue detectada en 1958, pero que se detectó el primer caso humano hasta 1970. Esta es originaria en toda la zona del continente africano, pero principalmente en la República, se concentra más en la República del Congo. Es una enfermedad que, aunque lleva por nombre viruela símica o viruela del mono, no es propicia propiamente de esta especie animal,
sino que se está aún investigando cuál es precisamente el reservorio principal, porque se considera que pueden ser la familia de los roedores, la principal familia que es el reservorio propio de este virus. Entonces, bueno, las características de vida precarias de todo este continente pues los lleva a tener un contacto muy estrecho con especies salvajes, y de ahí el origen de esta enfermedad que hoy está causando, como dices tú, doctor, mucho revuelo, mucha inquietud, y que hoy precisamente vamos a hablar acerca de ella. ¿Qué es la enfermedad y cuál es su origen? Es lo que estamos hablando en este momento. Sobre todo porque ya en México pues ya se han detectado unos casos oficiales, ¿no? Bueno, esta enfermedad tiene dos variantes. El codo 2, que fue la primera que se salió, que es una variante menos agresiva, menos transmisiva de las dos, y que bueno, sí se han tenido ya algunos casos. Estaba todavía checando hoy por la mañana la mayor concentración en la Ciudad de México, más sin embargo la variante que hoy está en alerta por la Organización Mundial de la Salud, que está como una alerta epidemiológica y como, pues ahora sí que las sirenas ahí de pendientes, es la variante codo 1B, que es la variante un poquito más agresiva y que su forma de transmitirse es mucho más rápida, podría decirse, mucho más efectiva. No tenemos aún casos ni importados, ni mucho menos autóctonos de aquí, de nuestro país. Entonces, sí, estar nada más pendientes, ¿no?, de la vigilancia epidemiológica y hacer caso a las alertas de la Organización Mundial de la Salud. No hay casos hasta ahorita de esa variante en nuestro país. Yo escuchaba las noticias, sobre todo en Guadalajara, que por eso ya la gente empieza y se pone a pensar, bueno, el dengue también, platicábamos de este tema antes y ahorita pues ya. Entonces, sí es importante, como dicen los doctores, tratar este tema porque pues de repente se vuelve viral, se descontrola, y ahorita estamos más que a tiempo de atender el caso aquí en México y sobre todo en Lázaro Cárdenas. Sí, Georgina, como bien lo dice el doctor Miguel, pues realmente lo importante de esto es que no generemos ese estrés, esa pues agonía mediática que luego tenemos para poder generar pues los que de repente vamos a los medios de comunicación o los propios medios de comunicación, pues con este tipo de noticias que además creo yo importante que sí tenemos que ser cuidadosos tanto con el manejo de la información como con el mismo manejo de la enfermedad en casa, porque ya existe esta nueva variante, o sea, ya viene pues todavía hasta donde se nos sale de allá de África, del Congo, pero creo yo que pues al ser una enfermedad viral, al igual que todas las enfermedades, como lo fue la pasada pandemia del COVID-19, pues generan de alguna manera cierta genética mutable estas enfermedades, y pueden generar acciones pues ahora sí que devastadoras en la sociedad, por lo que pues hay que apostarle en este momento al tema de la prevención, al cuidado, lo que tanto nos dicen nuestras autoridades de salud hoy en día, que tomemos el tema de los cuidados, que tengamos cuidado pues con el lavado de manos, doctor, con todo lo que tiene que ver pues con el primer contacto en cuestión de los pacientes. Y para ello pues vamos a mencionar todo lo que son los síntomas de esta enfermedad. Es muy parecida a la varicela, a la viruela, herpes zóster, que le llamamos, que empieza con pequeñas pápulas. Para los que nos oyen en casita, pues son como pues pequeñas vejiguitas que aparecen de primer contacto. Pudieran aparecer en los genitales, pues en el pene, en la vagina, en las palmas de las manos, en los pies,
y de ahí pues se va generando hacia el tronco y todo el cuerpo. Lo que es muy característico de ello pues sería esto, hasta llegar a las propias escaras propiamente, que ya se hacen como si fueran cascaritas, le llamamos vulgarmente, o de alguna manera cuando ya tienes la costra propiamente de la lesión, en este caso de la ampulita. Estas lesiones son pues de verdad son tardías porque pues de alguna manera pudieran generarse y durar hasta 2, hasta incluso se ha visto que hasta 4 semanas. La verdad las cosas es que esto va a depender muchísimo, amigos, amigas que nos escuchan allá y que nos ven a través de Radio Vida, pues del sistema inmunológico. Incluso, doctor Georgina, el hecho de que tú puedas presentar la propia enfermedad se va a generar a partir si tienes tu sistema inmunológico pues un poco decaído. La verdad es que por ello es que se recomienda que se mantengan bien hidratados, que se haga pues algún tipo de ejercicio al aire libre, de alguna manera la alimentación que sea la correcta. Ayer vi que pues estuvo aquí la nutrióloga Alejandra, ella pues es experta en este tema de la nutrición, y pues realmente yo creo que ahorita sí tenemos que ir todos pues a tener contacto con personas que nos puedan orientar perfectamente de la nutrición, porque pues más que la viruela símica, todas las enfermedades dependen si el sistema inmunológico está un poquito pues bajo. Aquí lo recalco porque es la manera más barata, doctor Georgina, que tenemos para poder encarar las enfermedades que se nos vienen. La verdad es que si no tenemos nosotros control sobre esto, que eso sí está en nuestras manos, porque ya vimos que las enfermedades de repente se salen de las manos, incluso desconocimiento total, aunque como tú bien dijiste, doctor, esta enfermedad viene arrastrada desde los años 50 y tantos, y se da por allá el primer caso en 1970. Pues realmente lo que sí es que ni siquiera hay un tema de un protocolo de tratamiento asertivo. Es decir, entonces, volviendo al tema de los síntomas, pues lo que son las lesiones, las ampulitas, la costra, y también va a presentar lo que es fiebres muy altas, dolor muscular, dolor de articular, inflamación de los ganglios, más incluso se presenta este síntoma más que en la propia varicela. Esto pues es muy similar al tema de la varicela, doctor, estarás de acuerdo conmigo, y pues hay que ver pues en determinados casos, porque aquí lo que hay que cuidar son las lesiones papulares, porque por medio de estas lesiones, doctor, pues se puede generar el tema del contagio. El contagio. Sí, es verdad, creo que vamos a estar de acuerdo. Nos han enseñado a través del tiempo que aquel país, aquella población que desconoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, esto es algo muy real, Georgina, doctor. Ese es algo bastante real, por el hecho de que hace algunos años, en el 2019, se hablaba precisamente de ese brote de COVID en la República de China, y nos empezaron la Organización Mundial de la Salud, propiamente lo veíamos tan lejos, la Secretaría de Salud aquí en nuestro país nos emitía algunas alertas epidemiológicas sobre los cuidados, sobre el uso del cubrebocas, sobre el evitar los aglutinamientos de personas, etcétera. Y lo veíamos tan lejano, lo veíamos como que nunca iba a llegar, pues eso es en China, no nos va a pasar nada, y de pronto, así como decimos en el fútbol, a bote pronto, pues teníamos los primeros casos, y no se diga en Lázaro Cárdenas, que fue un repunte bastante agudizado. Ya teníamos la enfermedad encima, y ahora sí, pues todos preocupados con la psicosis, con las defunciones encima, y empezamos a implementar acciones, diría yo, demasiado tarde, como una reacción tardía a lo que ya se nos venía invitando desde hace algún tiempo. Entonces, ahora esta alerta epidemiológica que hace la Organización Mundial de la Salud es algo que debemos atender ya, para ayer, ¿sí? Evitar precisamente
el contacto inadecuado con cualquier especie animal, porque luego de pronto no se nos olvide que como una especie animal, pues su forma de ser el reservorio de algunos virus, bacterias o cualquier agente patógeno es distinta a la forma como lo asimilamos las personas. Yo de pronto veo personas con sus mascotas que pues hasta los besan en la boca y dejan que su lengua tenga contacto con sus cavidades orales, y yo lo veo bastante inadecuado hacer ese intercambio. Sí. O hay que regresar, ¿no? Porque también nos estamos confiando, ¿no? Hay que regresar al Lysol, hay que regresar a todos, al gel bacterial, no hay que dejarlo. O sea, a lo mejor es su muestra de afecto, ¿no? Pero si tiene el cuidado, como lo implementamos con el COVID, pues podemos, podemos seguir, a los animalistas me refiero, podemos seguir siendo cariñosos, pero sí, el cuidado, porque bueno, tiene razón, o sea, los animales tienen su forma de de expresar su y dentro de este contexto perfectamente bien explicado, lo mencionaba el doctor, hay un periodo de evolución de la propia enfermedad, donde de inicio vamos a tener lo que decíamos al inicio del programa, una etapa de incubación, sí, que va a durar de los 7 a los 14 días, un periodo en el cual no hay transmisión, lo tengo que decir así, es un periodo donde el virus está incubando, propiamente la palabra, en nuestro cuerpo. Sí, bueno, muy ligeros inician, que se pueden confundir con cualquier cosa, hasta el propio cansancio de pronto te da febrículas, te da dolor articular, te da cansancio generalizado. Lo que sí es que a final de esos 14 días va a empezar ese como síntoma diferencial de muchas otras cosas, que es el aumento muy característico de los ganglios, que es una red que tenemos en todo nuestro cuerpo y que puede aparecer sobre todo en el área del cuello y en las axilas. Y posteriormente, pues lo que decía el doctor, ¿no? Empieza desde la aparición. Yo quiero que se imaginen ustedes, porque digo, si hablamos de viruela, como no ha habido casos, que las nuevas generaciones tal vez no puedan saber qué es la viruela, pero sí, yo creo que todos hemos visto un paciente con varicela, que de hecho es más parecida a la varicela, a esta viruela símica, que la propia viruela humana. Entonces, quiero que se imaginen precisamente cómo aparece una zona enrojecida, que no es más que, se le llama mácula, una manchita, imagínense así, que esta va a evolucionar después a lo que es la pápula, que es la definición con un halo enrojecido sobre esa manchita, y vamos a pasar a la vesícula, que ya es como si esa manchita se hinchara un poquito, empieza su crecimiento. Después viene la pústula, que no es más que una vejiguita, que además es una concentración pura de los virus ya en este cuerpo, y que esta, al momento de irse secando, pues va a originar una costra. Esa es la evolución. Esto puede durar desde 1 hasta 3 semanas, incluso, como decía bien el doctor, se puede extender hasta 4, lo que da un periodo de la enfermedad aproximadamente de 5 a 6 semanas. Entonces, esta segunda etapa de lo que es la aparición de los síntomas más característicos, sobre todo las lesiones, es precisamente el tiempo de contagio. ¿Cómo se va a dar el contagio? El contagio se puede dar de 4 maneras. La primera es con el contacto físico, es decir, tener contacto con una persona, con un animal, en este caso, que tenga este virus, o con una persona que tenga ya las lesiones y que tenga todo el contacto con esa persona. Contacto físico. Contacto físico, okay. Sí. La segunda se va a dar a través de lo que nosotros llamamos fomites en la medicina. ¿Qué son los fomites? Es decir, que uses la ropa que usa una persona que está infectada, que uses sus utensilios como a lo mejor su cepillo de dientes, su cuchara, que tenga el contacto él y luego lo tengas tú. A través de estos fomites puedes contraer la enfermedad. La tercera va a ser por aerosoles, es decir, estas vejiguitas de pronto truenan y todo lo que puede brincar, o incluso en las gotas de saliva, pues el flush, cae sobre la persona y puede generar el contagio. Y la cuarta, que ya está determinada, es a través de la maternidad, es decir, al momento del alumbramiento o en la lactancia,
Si la mamá está infectada, puede transmitir la enfermedad a su bebé. Entonces, son las 4 maneras en las cuales podemos llegar a contagiarnos de esta enfermedad. ¿Es mortal? Bueno, hablábamos de que había dos variantes de esta. El codo 1B, que es la que afortunadamente no ha salido de la República del Congo, sí genera condiciones altamente mortales. No propiamente podemos decir al que le da va a morir. Es cierto que esta mortalidad ha aumentado en estos lugares porque la atención médica de pronto también es más precaria, los servicios médicos no son tan eficientes como en algunos otros lugares más desarrollados. Como un lugar subdesarrollado carecen de muchas cosas y esto complica el cuadro de la enfermedad, mas sin embargo sí es peligrosa, tiene un grado de mortalidad bastante alto. Pero más que ya, como decía el doctor, me agrada lo que dijo en ese aspecto. Más que preocuparnos si es mortal o no mortal, creo que nuestra preocupación debe radicar en prevenir que podamos contraer esta enfermedad, porque sí es más prevenible que mortal, así te lo puedo decir. Sí, y como te decía y les comentaba, el hecho de que tengamos un sistema inmunológico, unas defensas pues bien establecidas, una buena nutrición, eso nos va a alejar muchísimo de que podamos generar incluso cualquier sintomatología grave, porque el mismo sistema inmunológico empieza a su accionar y puede digerir de alguna manera esta enfermedad. ¿Qué tenemos? Bueno, pues que en determinado momento llega esta enfermedad, sale esta enfermedad y pues todo el mundo se alerta, ¿no? Y todo el mundo... Y qué bueno que salgan este tipo de preguntas, Georgina, porque no podemos tener, pues, ahora sí que con el pie en el cuello a todo el mundo, pensando en que, pues, esto se puede salir de control. Y es que para ello también existen algunos datos que me gustaría mencionar, sobre todo el tema de que, pues, esto pudiera, como tú bien lo dices, aparte de la nutrición, pues tener cuidado con todo esto de los fomites, de usar, de limpiar, lo acabas de decir tú bien, Georgina, el hecho de que podamos usar los aerosoles, que podamos utilizar el gel que tanto usamos para poder pues neutralizar las bacterias, porque pues no es bactericida, es bacteriostático en la mayoría de los casos, pero que podamos tener una higiene pues de alguna manera muy recomendable. ¿Qué pasa en estos países, doctor, amigos? Pues que también la nutrición es muy carente y que todo lo que tenemos aquí en México, de alguna manera, de lo que podemos hacernos para poder contrarrestar esta enfermedad, pues allá difícilmente lo vamos a encontrar, doctor. O sea, allá incluso aquí en México, siendo un país altamente pues generoso en el tema incluso de la herbolaria, porque te voy a decir que todavía existe muchísima gente que le apuesta al tema de la herbolaria, y que no está mal desde el punto de vista que la medicina tradicional o la medicina alternativa pudiera ser efectuada como tal, y que nuestros ancestros pues basaban y tasaban todo esto en el tema de la medicina herbolaria. Pues allá difícilmente vamos a encontrar, incluso, doctor Georgina, pues algo que de donde puedan echar mano debido al devastamiento que hay del propio, pues de las propias ciudades, que ni siquiera hay agua. Entonces, la verdad, las cosas es que sí, esto va en un tono que podamos incluso cuidar el medio ambiente, doctor, que podamos cuidar pues nuestro ahora sí que nuestro entorno, y sobre todo, una vez apareciendo incluso los síntomas o siendo sospechoso, generar condiciones de empatía con los demás, sabiéndose o conociéndose infectados o, como les digo, o sospechosos, avisarles a las personas con las que conviví, porque como tú lo dices, pasan aproximadamente 7, 14 días, a veces hasta un poquito más, y al momento que yo salgo sospechoso, pues sería bueno que yo le avisara por lo menos a la gente con la que tuve contacto, para que ellos también tomen sus medidas, porque en base de ello podemos generar menos acciones de alguna manera pues contradictorias o graves en la enfermedad.
Sí, yo creo que también algo que cabe la pena resaltar es que, bueno, haciendo un ejercicio en la línea del tiempo, supongamos que pues tenemos ya la enfermedad acentuada en nuestro país y que empiezan a ver los contagios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, en este momento, primeramente hay que hacer una notificación epidemiológica, lo mismo que decíamos la vez pasada, ¿no? Generar un registro de la propia enfermedad, acudir a la institución de salud pública, porque volvemos al tema, nos atendemos de manera particular y queda en un subregistro porque pues no existe esa notificación. Una vez que tú notifiques esta parte, aunque te atiendas en particular, hay que ir a hacer tu notificación. Ya tengo la enfermedad, lo que vamos a hacer es a nuestro paciente lo vamos a aislar de manera que no haya un contacto físico ni cercano a esta persona. Lo segundo que vamos a hacer es el control de la temperatura a través de antipiréticos y únicamente evitar estar rascando. En este caso, para poder infectar las lesiones, hay que hacerlo con la limpieza con antisépticos de piel. Tener mucho cuidado que no vayan a ser irritantes o que el paciente no vaya a ser alérgico a alguno de los componentes de este antiséptico, y hacer su aseo y permanecer durante todo este tiempo de evolución, que ya decíamos que puede perdurar así hasta 4 semanas exageradamente, y una vez que las costras se hayan caído por completo, porque luego de pronto decimos, pues ya las tiene secas, bueno, pues la costra también se desprende, y esas, como decía el doctor, esas escaras, esas costras también tienen riesgo de contagio. Entonces no automedicarse. No automedicarse para nada, mantenerse nada más en vigilancia. Y un dato muy importante, hay un par de vacunas que ni siquiera vamos a mencionar el nombre en este momento porque para empezar en México no existen. Okay. Pero lo que sí es la acción que la Organización Mundial de la Salud hasta el momento es no hacer vacunación indiscriminada. El profesional de la salud tendrá indicaciones propias para saber quién es candidato para una vacunación, quién no. Entonces, para que usted en casa no empiece, pues, ¿dónde encuentro la vacuna? ¿Cuánto cuesta? Si me alcanza, si no me alcanza, si cuánto tengo que ahorrar por si llega. No se preocupe usted, hasta el momento emitido por la propia Organización Mundial de la Salud no se recomienda la vacunación indiscriminada. Únicamente vamos a tener cuidado. Lo que sí también le puedo decir en casa es que la fauna doméstica y la fauna salvaje son pues, en un abismo totalmente distintos. Si usted tiene su perrito, su gatito, recuerde que lo tiene que tener vacunado, lo tiene que asear, lo tiene que alimentar, justamente como lo hacemos nosotros, y no tiene absolutamente nada que hacer usted conviviendo con fauna salvaje. De pronto somos curiosos de que vemos algún animal salvaje y estamos ahí con la curiosidad de que si lo agarro, que si me muerde, que si me rasguña, que si lo hago, nada tiene que hacer en convivencia. Entonces, pues cuidar toda esta parte, ¿no? Es lo que podemos emitirle como un buen consejo y tener todos los cuidados. Estas son las acciones que se tendrían que hacer en caso de tener este padecimiento. Sí, ya escucharon nuestros amigos de las comunidades de San Rafael, de Chuta, que mucho gustan de armadillos y estos detallitos de los animalitos que incluso los traen de mascotas algunos. Entonces hay que tener cuidado en este momento para evitar. Pues esa es la información básica de lo que usted y yo en casa debemos de conocer. Mientras que alguien no sea un profesional de la salud, no es necesario inmiscuirse. Algo que yo siempre recalco es que todo el universo de lo que es la web, de lo que es el internet, pues sin información basta y sobrada, mas sin embargo las fuentes es lo que debemos de tomar, porque no todas las fuentes son son reales, fidedignas. Sí. Entonces, debemos tener en cuenta esto, porque solamente la Organización Mundial de la Salud, la propia Secretaría de Salud, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, son los que van a determinar en su momento las alertas, las recomendaciones, las acciones a seguir, y son las fuentes que usted debe de seguir. No estar por ahí que si fulanito, que si allá y que si acá, porque lo único que se genera es desinformación y después es lo que produce la psicosis, las inquietudes, las paranoias, y después complicamos con la situación.
con esto nos quedamos. ¿Qué les parecen, doctores? Sí, pues sí, la verdad es que en términos rápidos nada más el tema es no automedicarse, estar vigilante de cualquier sintomatología para que sea atendido, como ya lo dijo el doctor, por un personal de salud, y que pues tengan el cuidado no solo por el tema de la viruela símica o cualquier tema epidémico, endémico o cualquier enfermedad, incluido el dengue, que hoy está tan de moda, pues tener un sistema inmunológico aceptable. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos este tema tan importante y tan a tiempo para que nuestro auditorio pueda tomar precauciones, pueda cuidarse y es la clave, ¿no? La prevención, doctores. Es correcto, es la prevención, es la clave. ¿Qué les parece si en una siguiente emisión invitamos a los maestros en salud para que nos compartan otro tema? Yo soy Georgina Gasca, hasta siempre. Usted ya está informado. Le invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Mirada Periodística, donde le damos vida a las noticias.